Gracias. En primer lugar, yo coincido que las grandes generalizaciones, decía un gran escritor británico, son las grandes equivocaciones. Entonces, es decir, cualquier sujeto colectivo, la oposición, se cometen injusticias. Es como decir, los policías, los políticos, los empresarios. Digo, es un riesgo. Entonces, me parece que eso de jugar desde el lugar celestial y angélico, yo soy puro, los demás son todos impuros, los demás son todos que han votado, y convertirse realmente en antisistema. Yo tengo un gran respeto por los análisis trotskistas de la realidad. Tengo un gran respeto. Altamira es un gran polemista. Ahora, no conozco ningún lugar en el mundo, a lo largo de la historia, donde se haya instaurado, se haya emplazado un sistema troquista. Lo digo con todo respeto por todas las ideologías. Voy al tema que tomaba Roy Cortina sobre el parlamentarismo. Yo creo... No, pero soy maldad. Todavía hay tiempo para que venga. Yo creo... San Luis no. Yo lo que creo realmente es lo siguiente, 2 puntos. El primero es que este gobierno toma mano de lo que se llama en la ciencia política el decisionismo. Vale decir, no dialoga con la oposición, no le interesa, utiliza los medios de comunicación y el aparato de propaganda oficial para persuadir conductas, le puede o no dar resultado, eso es la mitad de la biblioteca sí, la mitad de la biblioteca no. Es lo que se llama el decisionismo político, un neocarismático liderazgo y algunas otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con la democracia de las emociones. Sería largo desarrollarlo aquí. En contra de las democracias del contrato social, que tampoco son el ideal y creo que están de alguna manera puestas en cuestión. Ahora vayamos al caso concreto. Este gobierno acumula poder. En esa acumulación de poder entra el capitalismo prebendario. Contra ese capitalismo yo estoy en contra. Yo estoy a favor de un capitalismo auténtico, pues es el sistema, digamos, que por lo menos por ahora está vigente en el mundo. Capitalismo prebendario. Acumulación de poder y entonces siempre se está en el límite del autoritarismo. La política es otra cosa. Este gobierno es mentira que tiene política. Tiene estrategia de acumulación de poder, pero no tiene política. La política la podemos construir nosotros. Por eso ayer yo decía en la UBA que hay 2 formas de encarar el criterio de oposición, poco trabajado en la literatura de la ciencia política. Pascuino tiene un trabajo, Massari, que es entrar en la dialéctica parlamento, poder ejecutivo, o plantearnos nosotros como futuros legisladores, si la voluntad popular nos elige, generar en el parlamento cuestiones que tienen que ver con muchas de las cosas que se han hablado aquí. Yo voy a algo muy instrumental y muy sencillo. ¿Por qué no cambiar las reglamentaciones para que haya más debate político en el recinto? Y no haya trabajo o enjuagues o banelcos en ciertos lugares del Parlamento Nacional. Habría que trabajarlo mucho esto. Ahora, en términos generales, y con esto termino, por la cultura nuestra actual, a mí me encanta en términos ideales, pero en el 83, cuando Alfonsín creó el Consejo de la Democracia y demás, me encantaría el sistema parlamentario. La autorizada voz, bueno, o sí, o no, de Zaffaroni, proponía el sistema parlamentario para la ciudad autónoma de Buenos Aires hace muy poco tiempo. ¿Saben cuánto durarían las coaliciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires? A lo sumo 1 semana, por los pases de bloques que hay. Los transvestimos, las transfugiadas, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos esa cultura. Sí coincido con Roy en que eso se puede dar paulatinamente a partir del fortalecimiento de los partidos políticos. Y acá voy, y en serio termino, con una cuestión. Las PASO no son una reforma política, las internas abiertas. Fueron al menos una reforma electoral, como muy bien se planteó ahí, y yo podría seguir el relato. Lo que pasa es que la contingencia de la vida se lo llevó a Kirchner. Yo quiero un peronismo institucionalizado, no un peronismo que juegue la oposición en la abierta. Entonces, no es una reforma política, es una reforma meramente electoral, instrumental y de coyuntura. Pero aún así tuvo cosas buenas. Por ejemplo, los spots publicitarios gratuitos. Lo que más cuesta en una campaña es la televisión. Después, internas, que es en la Ciudad de Buenos Aires solamente nuestro espacio tuvo interna. Entonces, me parece
que eso puede ser trabajado desde el Parlamento para lograr una democracia más madura en ese sentido. Pero el parlamentarismo me parece que en este momento es inviable, donde tenemos debilidad de partidos políticos y todas son coaliciones muy efímeras. Me parece que es insuficiente. Bueno, yo le voy a dar la palabra ahora a... Sí, primero estaba Garrido y después Patricia Bullrich. Y me gustaría introducir un tema, ya estamos en los minutos finales de la parte abierta, y después pueden hacer preguntas bajo la condición de que no se concentren en un solo candidato. Es decir, vamos a tratar de distribuir para que todos los candidatos sean acreedores de alguna pregunta. Les quiero introducir un tema que anda flotando por acá, pero no termina de penetrar. El país está dividido en kirchnerismo y antikirchnerismo. La política hoy se plantea en esos términos. Y en esta mesa solo tenemos opositores. Aunque no sean la oposición, todos ustedes son opositores. Lamentablemente el oficialismo no está presente. En cualquier caso, muchos kirchneristas lo que dicen es que la oposición en el Congreso lo que hace es obstruir. Y si no se suma al proyecto oficialista, obstruye. Y a su vez, muchos antikirchneristas dicen que lo que necesitarían sería que la oposición se uniera, que los distintos opositores se unieran para enfrentar al kirchnerismo. Pero parece que marchamos hacia un gobierno, hacia un tercer gobierno kirchnerista muy fuerte. La pregunta es: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a comportar entre sí? La sensación que hoy nos dan es que ustedes están disputando... Todos ustedes están disputando los votos opositores en este momento. Entonces es lógico que compitan entre sí. Pero la pregunta es, una vez que estén adentro del Congreso, ¿el tema cuál va a ser? ¿Van a ser ustedes mismos o va a ser el gobierno? Garrido. No sé si... Bueno, no, yo quería hablar del tema que se estaba discutiendo recién, el tema de la reforma constitucional. Lamentablemente las reformas constitucionales se discuten aquí cuando hay algún proyecto reeleccionista, lo cual tiñe todo el proceso de sospecha y termina resultando en algunas reformas frustradas. De hecho, la reforma del año 94 se armó para la reelección de Menem, y ninguno de los mecanismos que supuestamente iban a atenuar el hiperpresidencialismo, hoy se habló del hiperpresidencialismo, el presidencialismo hipertrofiado, como se describió al sistema argentino, funcionó. O sea, no funcionaron ni las limitaciones a los decretos de necesidad de urgencia, el propio Ministerio Público Fiscal, que estaba previsto como un órgano extrapoder, sigue siendo un apéndice del Poder Ejecutivo, no funciona el control que tiene que existir sobre el Ministerio Público, el jefe de gabinete está pintado como tal, o sea, no hay una verdadera... un verdadero funcionamiento de la jefatura de gabinete como algo distinto de la presidencia. Bueno, el Consejo de la Magistratura ni hablar. Estamos viendo hoy en día lo que se hizo con el pollo sobrero, que es una consecuencia de que el Consejo de la Magistratura no cumple la función que debiera cumplir. Se lo creó para limitar el poder del Ejecutivo en la designación de jueces, para controlar lo que hacen los jueces y remover lo que hacen los jueces, y hoy en día no cumple ninguna de esas funciones, y inclusive se dan fenómenos como el que lamentablemente se vio actualmente, en donde ni siquiera hay jueces designados conforme al mecanismo constitucional, sino que además hay jueces subrogantes que actúan sin ningún tipo de independencia y que forman un apéndice. O sea, el Poder Ejecutivo maneja a la policía y encima también maneja a los jueces, que no tienen ninguna independencia y que, al no tener acuerdo ni ser designados por el mecanismo constitucional, terminan para conservar su lugar o para ascender haciendo lo que decide el gobierno. Esto, sin embargo, no debe ser, creo que es una asignatura pendiente el tema de la reforma constitucional. Habría que ver de establecer mecanismos que garanticen que no termine siendo un fiasco como en el año 94.